Bienvenidos a un nuevo episodio de Culture and Education. Hoy nos adentraremos en las calles neblinosas de una Barcelona gótica, secreta y literaria, seguidos por la voz de uno de los autores españoles más leídos y queridos de las últimas décadas. Exploraremos la vida y la obra de Carlos Ruiz Zafón, un escritor que convirtió el amor por los libros en un laberinto de misterio, memoria y emoción, donde cada historia olvidada parece encontrar una segunda vida. Carlos Ruiz Zafón nació el 25 de septiembre de 1964 en Barcelona, una ciudad que acabaría convirtiéndose en el gran escenario simbólico de su universo narrativo. Estudió con los jesuitas en el Colegio de San Ignacio de Serría y se matriculó en Ciencias de la Información. Aunque no procedía de una familia con tradición literaria, el mundo de los libros estuvo muy presente desde su infancia. Su padre concedía un valor enorme a la lectura y aquella semilla terminaría germinando en una de las trayectorias más singulares de la literatura contemporánea en lengua española. Antes de dedicarse por completo a la narrativa, Zafón desarrolló su creatividad en el ámbito de la publicidad. Llegó a trabajar como director creativo en una importante agencia, pero la vocación literaria acabó imponiéndose. En 1992 decidió abandonar una carrera profesional prometedora para consagrarse a la literatura. Fue una decisión arriesgada, casi un salto al vacío, pero también el inicio de un camino que cambiaría para siempre su vida y dejaría una huella profunda en millones de lectores. Su debut literario llegó en 1993 con El Príncipe de la Niebla, novela con la que ganó el premio EDB de literatura juvenil. A esta obra le siguieron El Palacio de la Medianoche y Las Luces de Septiembre, títulos que formarían la llamada Trilogía de la Niebla. Con el dinero del premio, Zafón pudo cumplir uno de sus sueños, trasladarse a Los Ángeles, una ciudad que lo fascinaba por su vínculo con el cine. Allí comenzó a trabajar como guionista, mientras seguía construyendo sus propios mundos literarios. Dentro de su producción juvenil, Marina, publicada en 1999, ocupa un lugar especialmente significativo. El propio Zafón la consideraba una obra muy personal, atravesada por la nostalgia, el misterio y una sensibilidad profundamente cinematográfica. Marina funciona como un puente entre sus primeras novelas para jóvenes lectores y la etapa adulta que estaba a punto de comenzar. En ella ya se reconocen muchos de los rasgos que harán inconfundible su estilo: la atmósfera gótica, los secretos del pasado, la ciudad como personaje y la mezcla de aventura, emoción y melancolía. Zafón concebía la escritura casi como una producción cinematográfica. Hablaba de un proceso de capas y comparaba la construcción de una novela con 3 fases: preproducción, rodaje y montaje. Para él, el escritor debía levantar una compleja arquitectura narrativa, pero hacer que esa estructura resultara invisible para el lector. La prosa tenía que fluir con naturalidad, como si todo fuese sencillo, aunque detrás de cada página hubiera un inmenso trabajo de precisión, ritmo y atmósfera. El gran punto de inflexión llegó con Las sombras del viento. La novela quedó finalista del Premio Fernando Lara en el año 2000 y fue publicada en 2001. Al principio no nació como un fenómeno inmediato, pero el entusiasmo de los lectores, el apoyo de los libreros y el boca a boca la transformaron en un éxito internacional. Con la historia de Daniel Sempere, Julián Carax y el legendario Cementerio de los Libros Olvidados, Zafón creó una de las imágenes literarias más poderosas de la narrativa española: un lugar secreto donde los libros esperan a ser rescatados del olvido.
En el canal podéis encontrar un vídeo dedicado a La sombra del viento con resumen y análisis. La sombra del viento abrió un ciclo narrativo monumental, El cementerio de los libros olvidados. Después llegaron El juego del ángel en 2008, El prisionero del cielo en 2011 y El laberinto de los espíritus en 2016. Esta última obra funciona como la clave de bóveda de todo el universo zafoniano, una novela de cierre ambiciosa y compleja, que une los hijos de la saga y confirma el diálogo constante entre literatura, memoria, identidad y poder. A pesar de las numerosas ofertas para adaptar La sombra del viento al cine, Zafón se negó durante años. No era una simple cuestión de derechos o de oportunidad comercial. Para él, una adaptación podía empobrecer la experiencia íntima de la lectura. Creía que ninguna película podría superar la que cada lector construye en su imaginación al entrar en una novela. Por eso defendió siempre la singularidad de la literatura como espacio de libertad, misterio y participación personal. Carlos Ruiz Zafón falleció el 19 de junio de 2020 en Los Ángeles, a los 55 años, a causa de un cáncer de colon. Tras su muerte se publicó La ciudad de vapor, una recopilación de relatos que funciona como epílogo, homenaje y despedida a sus lectores. Su obra, traducida a decenas de idiomas y con más de 50 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, lo ha consolidado como uno de los grandes fenómenos literarios españoles de nuestro tiempo. Gracias por acompañarnos en este viaje por las sombras y las luces de la Barcelona de Carlos Ruiz Zafón. Su historia nos recuerda que los libros son memoria, refugio, imaginación y vida. Mientras alguien siga leyendo una página, recordando un personaje o rescatando una historia del olvido, el alma de la literatura continuará encendida. Sigan explorando, sigan leyendo y, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo de Culture and Education.